cordial saludo a toda la población trabajadora que está conectada en este momento con nosotros, con asesorías ocupacionales. Bueno, hoy venimos a darles una retroalimentación en cuanto a las recomendaciones del COVID-19 en las áreas laborales. Hemos venido haciendo unas inspecciones en las áreas de trabajo virtuales y presenciales. Y de acuerdo a esto, pues podemos venir a indicar, de pronto de acuerdo a lo que hemos observado y las correcciones que se han hecho, entonces vamos a enfocar cada tema, ¿sí? Precisamente ya, digamos, más aterrizado a la realidad en las áreas. Entonces, en la parte de los alimentos, no confiarnos mucho, porque finalmente en empresas donde no hay un distanciamiento real de esos 2 metros o más de esos 2 metros, finalmente, ¿qué pasa? Digamos, en los trabajadores empiezan a ingerir sus alimentos, pero a la vez están hablando con el compañero. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el proceso que yo hago de toma de temperaturas al inicio, llenar la encuesta, de pronto hacer prevención cuando un trabajador tiene gripa que se va en aislamiento o cuando tiene síntomas similares al COVID. Cuando yo hago todo este proceso, pero me confío en un área que pues de alguna manera también es un riesgo, porque pues finalmente al no tener mi tapabocas y al hablar con mi compañero, pues ahí podría haber un tema de contagio en caso de que una persona fuera positivo. Entonces, pues recordándoles que el contagio también es por gota. ¿Qué pasa? En estas situaciones, lo recomendable que es, termino mis alimentos y si quiero hablar, pues me pongo el tapabocas y listo, no hay ningún problema. Entonces son estos recorderis que queremos hacerles, como les indico, aterrizado más a lo que está pasando. En la parte de desinfección, en diferentes áreas, en el área administrativa y en el área operativa y en las actividades, ya sea agrícola, comercialización, telecomunicaciones, digamos, químicos, en todas estas áreas y demás, la desinfección es vital. En la parte administrativa, pues todos mis implementos, la cocedora, la impresora, mi escritorio, todo lo que me rodea en mi área, pues debe estar ordenada, limpia y desinfectada, porque de nada me sirve también tener un desorden alrededor cuando la persona que viene a ayudarnos a hacer toda la limpieza y la desinfección, pues no va a tener ni siquiera de qué manera pues poder hacerlo cuando tengo un área totalmente desordenada. Entonces es importante tener en cuenta el orden. Lo mismo en el área operativa. Cuando hablamos de herramientas, hablamos de las diferentes herramientas y equipos que se presentan en todas las actividades comerciales que les nombraba ahora. Entonces, cuando de pronto las herramientas, digamos, en la parte agrícola que interfiere pues el barro y todo este tipo de cosas, finalmente casi siempre en todas estas áreas lo que de pronto se exige es que sus herramientas siempre las entreguen limpias, y en este caso ya vamos a aplicar la desinfección. ¿Cómo se hace? Pues con el agente químico que me brinde la empresa, sí, el producto, precisamente para hacer la desinfección por medio de una aspersión. Entonces, si hablamos de la parte agrícola, podría ser de esta manera, precisamente para evitar contagios, donde se manipula con las manos y todo ese tipo de cosas. Ya en las otras actividades que no interfieren estas, entonces lo que hacemos es lo mismo, limpiarlas y tener en cuenta que algunos equipos también podrían dañarse dependiendo con el agente químico que yo utilice. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta ante una limpieza y ante una desinfección, pero tratando siempre, como les indico, de tener orden, ¿sí?, y aseo, porque finalmente estas dos cosas son primordiales. Entonces, volvemos otra vez para enfocarnos con el tema. Cuando yo hablo de que hay algunos equipos que realmente son, y alguna materia prima, porque también tenemos que tener en cuenta esto, hay materia prima que no es fácil de hacerle una desinfección. Entonces, finalmente ahí lo que debo de operar, ¿qué es? Cuidado en los elementos de protección al usarlos. Cuando hablo de eso es que anteriormente, digamos que mis elementos de protección, pues yo los hacía la entrega para el cambio de pronto en un tiempo determinado. Ahora en estos tiempos del COVID-19, lo que se recomienda es que estos elementos sean cambiados un poco más constantemente. Sí, precisamente porque
pues todo esto acarrea siempre una desinfección, tanto en los elementos de protección, que algunos no se pueden desinfectar. Hay algunas cosas que no, digamos que no se puede por el material que tiene. Pero entonces, precisamente allí vamos. Periodicidad en el cambio de los elementos y también el buen uso de ellos. Bueno, no es que de pronto cuando se hacen verificación de elementos de protección encuentre con el guante roto desde hace un mes, entonces, o muy sucio, que ya está de mugre hasta que no puede. Entonces es importante tener en cuenta estas recomendaciones. El contacto, ya recordemos que pues el tema del contacto, sabemos que ya no podemos saludarnos de mano, ni el puñito, es mejor un saludo pues a distancia, y bueno, creo que con esto es suficiente. La prevención en nuestros hogares, ¿sí? Todo lo que, digamos, no tener reuniones familiares precisamente para evitar, ¿no? Porque en el mismo comercial, los comerciales lo dicen, tener en cuenta que no estamos para eso en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Lo otro, cuando yo tengo una gripa o un dolor de garganta que me dio en la casa, hay personas que ya vienen con un diagnóstico de enfermedad, hay personas que sufren mucho de pronto de amigdalitis y cosas así. Entonces, cuando tengo este tipo de situaciones, de inmediato tener mi tapabocas, y si tengo síntomas similares al COVID, que inclusive eso ya lo vimos en un video anterior, pues precisamente hacer un aislamiento preventivo, y más sabiendo que si en mi hogar hay personas vulnerables, personas de la tercera edad o niños o personas con diagnósticos de enfermedad. No tocarnos la cara y tener un lavado de manos constante. Entonces, estas recomendaciones hoy las entregamos y bueno, esperemos que salgamos adelante con este tema. Y si tenemos dudas o quieren un tema diferente de interés, pueden escribirnos aquí al Skype o también a nuestra página web. Muchas gracias.